Pero el Señor hoy está aquí y hoy quiere libertarlo a cada uno de los que están aquí presentes, que quizás han tenido, aleluya, han tenido algún problema en sus hogares, han venido con dificultades desde su casa y han podido llegar, pero con dificultades, pero el Señor los ha traído y en este día pudieron llegar a alabar el nombre del Señor. Han venido a este lugar a recibir palabra de Dios, han venido a este lugar para recibir la bendición de Dios que tiene para ustedes. Padre, te pedimos en este día que tú puedas orar, Señor, con poder y gloria. Aleluya. Oye la oración de tu siervo y de tu sierva, Señor, que han venido en este día, Señor, dispuestos a escuchar tu voz. Han venido dispuestos, Señor, a quebrantar su corazón delante de tu presencia. Han venido, Señor, dispuestos a decirte, Señor, toma el control y dominio de mi vida. Toma el control y dominio de mi familia. Aleluya. Esto es un culto de jóvenes. Gloria a Dios, aleluya. ¿Cuántos están contentos? Aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre. Gloria a Dios, aleluya. Pueden tomar sus asientos, queridos hermanos. Damos gracias a Dios en este día. Nosotros pertenecemos a la iglesia de Cristo el Rey. Nuestro pastor es el pastor Ramón Rivero. Allí nos está pastoreando y la verdad que allí también recibimos bendición a través de su palabra, porque más allá de los cánticos, lo más importante a veces es la palabra. Siempre, no a veces, siempre lo más importante es la palabra y siempre se le da prioridad. Y vemos cómo escuchamos aquí a los jóvenes que cantan, alaban a Dios, y yo me gozaba viendo a los jóvenes de este lugar, viéndolos cómo alaban a Dios, porque sé que Dios en su vida ha hecho un milagro como lo ha hecho en la mía. Gloria a Dios. Ha hecho un milagro, hermanos. Porque no es casualidad que hoy los jóvenes estemos en este lugar. Quizás hay otra juventud que quizás se reúne para irse a los boliches. Hay otra juventud que se reúne para ir a cometer pecados, a cometer delincuencia quizás. Pero aquí vemos a una juventud que se ha decidido venir a alabar el nombre de Dios. Ha venido a recibir la palabra de Dios. Han venido a comer de la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén a esto? Gloria a Dios. Si yo pudiera contarle las bendiciones que Dios hizo en mi vida, estaría toda la noche aquí y sé que algunos hermanos tienen que irse. Pero yo les puedo decir la verdad de mi vida, que yo he sido el hombre más mentiroso de todos. Me puedo hasta considerar el más pecador. Gloria a Dios. Estando en el mundo, cometiendo pecados, haciendo a mi padre hacerle doler la cabeza, venir a la noche, después de tener peleas y tantas cosas allí fuera. Pero un día la palabra de Dios tocó mi corazón. Un día esa palabra quebrantó mi vida. Un día mi palabra impactó mi corazón, porque entendí que yo sin el Señor no puedo hacer nada. Porque entendí que las cosas del mundo son pasajeras. Porque entendí que las cosas del mundo, todo perece, todo pasa de moda, las modas pasan. Pero la palabra de Dios dice que es la misma de ayer. El Señor es el mismo de ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Aleluya. Y si ayer podemos contemplar en su palabra que el Señor antes hacía milagros, que el Señor antes hacía prodigios, pero el Señor no ha cambiado. Aleluya. A veces lo que cambiamos somos nosotros, que a veces le fallamos y a veces le prometemos a Dios: Señor, yo te voy a servir, Señor, yo te voy a alabar, te voy a glorificar. Pero a veces se nos viene una circunstancia, un problema, una dificultad, y ya queremos dejar la cosa de Dios de lado. Eso nos pasa, y mayormente a los jóvenes. Yo le puedo decir, porque he tenido experiencias, porque a veces me he desanimado por cosas que han dicho de mí, y a veces los jóvenes medio como que nos desaniman esas cosas, y a veces ya no queremos servir a Dios, no queremos alabar a Dios, no queremos servirle más, no queremos ni venir a la iglesia, nos ponemos chinchudos, nada, yo no voy a la iglesia, listo. Que vas a mi papá y mi mamá, y todo, si voy, no voy, listo. Y a veces, ¿por qué es eso? ¿Por qué a veces pasan esos problemas? Es porque a veces nos dejamos llevar por los comentarios. A veces hay gente, hasta los mismos hermanos pueden a veces ser tropiezo. No lo digo por aquí, pero hasta la misma casa del Señor hay gente que hace tropezar al hermano, no le deja crecer. Quizás el hermanito quiere comenzar a cantar,
Y ya de repente viene el comentario, no, este desafina todo el tiempo. No, este, sí, estamos en sol y este canta en do menor. Entonces, esos comentarios de repente a la persona como que se lo hace quedar. Y esa persona dice, no, yo para qué voy a ir. Están comentando, son más locos que lo del mundo. Esas cosas a veces pasan. Y eso es difícil. Y los jóvenes, a veces se nos vienen tempestades tremendas en nuestras vidas. Se nos vienen esas tempestades que creemos que esos problemas nos sobrepasan a nosotros. Escuchaba al joven aquí hace rato cuando decía, veía la nubecita y pensé que iba a llover. Y yo puedo entender que por más que el cielo esté todo nublado, el sol da su calor igual. Podemos sentir ese calor. Y a veces nosotros vemos las cosas que se nos vienen y decimos, no, ya está, esto está perdido. No podemos hacer nada. Pero el Señor siempre está. Amén. Gloria a Dios, el Señor siempre está. Amén. Gloria a Dios. Aunque tú no creas que el Señor no esté, el Señor está y el Señor siempre está allí al lado tuyo, prestándote atención, porque tú lo que haces, las cosas pequeñas, quizás tú estás barriendo, estás ordenando un banco, eso quizás los hermanos a veces no te van a decir que bueno que hiciste esto, pero tú no estás haciendo eso para el hombre, tú lo estás haciendo para Dios. Y si es para Dios, que no te importe lo que digan los demás, que no te importe lo que diga aquel, que lo que diga el otro, tú alábale a Dios, glorifícale a Dios, gloria a Dios, porque de esta manera el Señor va a bendecirte, porque de esta manera el Señor va a ver que en tu corazón hay una disposición y tú vas a conocer y vas a ver la gloria de Dios, porque tú has dispuesto a creer en Dios, porque tú has dispuesto a creer que en Dios no existen las mentiras, porque la palabra de Dios es toda la verdad y nada más que la verdad es la palabra de Dios. ¿Cuánto dicen amén a esto? Vamos a ir a la palabra de Dios, queridos hermanos. Vamos a leer. Bien, vamos a ponernos de pie. En el libro de San Lucas es una historia muy conocida. Quizás los jóvenes que trabajan en la escuelita siempre se cuentan estas historias. Y vamos a leer en el libro de San Lucas, capítulo 8, y el verso 22. Cuando los hermanos tengan, pueden decir amén. San Lucas 8, 22. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago, y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió. Y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban, y vinieron a él y le despertaron diciendo, Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando él reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún los vientos y las aguas manda y le obedecen? ¿Qué pregunta? Pueden tomar sus asientos, queridos hermanos. Gracias, Jesús. Gloria a Dios. Como estábamos hablando sobre las tempestades que se nos vienen en nuestras vidas. Estamos hablando de esos momentos en los cuales, estoy hablando en general, no solamente para los jóvenes, aquí hermanos grandes también, pero hay veces que se nos vienen esas tempestades, ¿sí? Aquí la Biblia lo relata como que se vinieron unas fuertes olas, y vinieron muchos vientos, como que se desencadenó una gran tempestad tremenda. Pero ¿qué de diferencia tiene esto con nuestras vidas? Ciertamente es igual. ¿Por qué? Porque nosotros también tenemos esas tempestades. Algunos nos vienen problemas de enfermedades. Quizá alguno de aquí el Señor lo ha sanado, ha hecho un milagro. Pero a veces eso es como una lucha y eso es como una barrera para nosotros, porque a veces pensamos que Dios no está. A veces decimos, no, yo estoy sirviendo a la iglesia, estoy haciendo la obra de Dios, estoy sirviendo a Dios. ¿Y qué pasa? Se me vienen más problemas todavía, se me vienen más y más y más y más y más. ¿Para qué? Esa es la pregunta que después nos hacemos. ¿Para qué vamos a servir a Dios? Si es lo mismo si yo voy o no voy. Esa es una pregunta que la mayoría se hace. Y más los jóvenes. Esto es tremendo. Yo hace muy poco
comencé hace 4 años que conozco al Señor. Viví una vida tremenda, hermanos. Si pudiera contarles, como les decía al principio, estoy toda la noche contándole. Pero el Señor ha hecho una obra en mi vida tremenda. La gente en la calle que me veía, me miraba así, yo con la gorrita, y se pasaban de la calle porque me tenían miedo y pensaban que le iba a robar. Imagínense tanta gravedad que tenía mi imagen. No sé si ahora también algunos me quieren ni ver. Pero, hermanos, el Señor cambia. El Señor renueva. Gloria a Dios. La gente que antes nos veía haciendo cosas tremendas, hoy nos ven viniendo al templo. Gloria a Dios. Las cosas que antes hacíamos, ahora la gente admira esas cosas, dice: yo quiero ser como Él, yo quiero ir a la iglesia, yo quiero servir a Dios como esa persona, porque yo estoy pasando una dificultad, y nos ven a nosotros como un ejemplo. Pero ¿qué pasa cuando nosotros no damos ese ejemplo? Ahí es el tema, porque a veces nosotros creemos que hacemos las cosas bien, pero no las hacemos. Ese es el tema. A veces yo me ponía a pensar, y a veces yo he tenido tiempo de flaqueza también en las cosas de Dios. Hay veces que ni siquiera quería agradecer, me quedaba en mi asiento, no quería agradecer, ni quería cantar, ni nada. Eso es una persona ingrata. Porque si Dios hizo tantas cosas en tu vida, lo poco que tú puedes hacer es pasar y agradecerle a Dios por todas las obras que Él hace. Aleluya. Y yo no sé usted, hermano, pero yo desde que entré en esa puerta, desde que salí de mi casa, desde que salí y vine a este lugar, yo he sentido la presencia de Dios en mi corazón, y sentí que en este día el Señor tiene algo especial para cada uno de ustedes. ¿Cuántos están sintiendo la presencia de Dios en este día? Gloria a Dios. No te cohibes de alabar a Dios, porque a veces se nos vienen pensamientos en la cabeza de decir: no, yo no voy a hacer esto, no voy a alabar a Dios, no voy a decir ni gloria a Dios. Pero la palabra dice que nosotros, aleluya, que nosotros somos libres en el Señor. Gloria a Dios, que podemos alabar a Dios, que podemos gritar y decir: gloria a Dios, aleluya. Que podemos decir: aleluya, yo he cambiado, he cambiado y decidido servir al Señor. Y podemos alabarle y aplaudir también al Señor, y podemos servir a Dios de todo corazón. Gloria a Dios, aleluya. La historia nos relata que ellos tenían que pasar por un lago. Yo digo que este lago para mí representa la prueba que tenemos que atravesar y la fe que tenemos que tener para poder atravesarlas. Sin fe es imposible agradarle a Dios, dice la Biblia. Y lo que nos falta en este tiempo a veces es creer, es tener fe. Aleluya. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? A veces nos falta creer. A veces vemos, a veces sentimos que la bendición está allí. Sentimos que la bendición está ahí en nuestra palma de nuestra mano. Pero ¿qué pasa? Falta creer. Falta creer en Dios, falta tenerle fe. Gloria a Dios. La fe, que dice la Biblia, que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Aleluya. Voy a hacer una pregunta que yo hice una vez en la escuelita cuando estábamos. ¿Cuántos ven aquel punto negro, gigante? Yo lo veo. ¿Cuántos lo están viendo ese punto que está allí? Gigante, gigante, gigante. ¿Lo ven algunos? ¿Estoy loco o no? Yo estoy viendo ahí un círculo gigante, un círculo tremendo. ¿Lo ven algunos allí? ¿Por qué no lo ven? A veces hay cosas que nosotros tenemos que ver, y a veces que hay cosas que Dios obra personalmente. Y a veces el Señor nos hace ver algunas cosas que los demás no ven. Eso es lo que quise explicar cuando hice esa referencia. Que a veces nosotros vemos algo que a otras personas no lo ven. Eso es tener fe. La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Gloria a Dios. Si hoy tú no ves la bendición de Dios, es muy difícil. Muy difícil. Si tú no sientes, si no tú ni siquiera la ves, es muy difícil que acontezca algo. Tienes que creer, hermano.
Gloria a Dios. ¿Tú quieres que se rompa la cadena? Comienza a creer en la palabra de Dios. ¿Tú quieres que se rompa la cadena allí en los barrios? Empieza a creer en la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es poderosa. Aleluya, es viva y eficaz. Que quebranta el corazón del hombre. Que quebranta así como un martillo quebranta la piedra. De esa manera, aleluya, la palabra impacta en el corazón del hombre. Y el hombre que era pecador, ahora sirve a Dios, ahora alaba a Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Que quebranta al hombre. Gloria a Dios, aleluya. Pero a veces nos cuesta creer. Estos hombres quizás teniendo a Jesús en su barca, yendo, cruzando, dice la Biblia que allí habían más barcas. No relata cuántas ni quiénes estaban, pero dice que Jesús estaba con los discípulos pasando por ese lago, yendo a una ciudad de Gadara. Allí se iba a encontrar con unos endemoniados y eso es otra historia. Pero podemos ver en esta historia la poca fe que tuvieron estos hombres. Porque si ellos veían que Jesús hacía milagros, si ellos veían que Jesús sanaba, aquel que estaba paralítico lo levantaba, ¿por qué? ¿Por qué no creían que? ¿Por qué de repente ni siquiera ellos dijeron, bueno, vamos a confiar en Dios por lo menos? No, nada, tenían ahí a Jesús al lado. Y a veces nosotros pensamos que Dios nos abandona. A veces pensamos que estamos solos, sentimos esa soledad. Los jóvenes también sentimos una soledad tremenda cuando nadie nos escucha, cuando nadie nos comprende, cuando a veces hasta los mismos padres no nos quieren entender, en fin, a veces ahí se siente como una soledad, se siente como que nadie te oye, y hasta hay momentos en los cuales pensamos, no, estoy solo, no hay nadie. Pero déjame decirte que Jesús está en tu barca. Jesús, por más de que tú creas que Él está durmiendo, Él está en tu barca. Gloria a Dios, aleluya. Por más de que tú creas que no está, Él está más ahí al lado tuyo. Y cuando tú crees que no es real, déjame decirte que Jesús, que Dios mismo es más real que el mismo aire que respirás. Que Dios es más real que el hermano que está al lado tuyo. Porque Dios es real, hermano. Y si Él es real, tenemos que creer en Él, aleluya. Porque solo en Él tenemos salvación. Solo en Él tenemos paz para nuestra vida, para nuestra familia, para nuestro hogar, para los hijos de los hermanos también. Yo no soy padre, pero sé que un padre se ve contento y gozoso cuando ve a su hijo que está en la iglesia, cuando ve a su hijo que está alabando a Dios, cuando ve a su hijo que está ejerciendo un instrumento, tocando, cantando, predicando también la palabra. El padre se debe sentir gozoso, me imagino. Gloria a Dios. No creo que un padre que vea a su hijo allí tocando la música de repente le diga, anda, mocoso, andate para allá, déjame a mí que te yo. No. Gloria a Dios, aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Enseguida ellos, como que se les vino, ¿no? Una chispita ahí. Ah, no, pero está acá, mira, acá está Jesús. Bueno, vamos a despertarlo. A ver, Jesús, vení, maestro. Perecemos, Señor. Pero no pudieron orarles. Ustedes, a ver, qué poca fe que tienen. Y el Señor, me imagino que se habrá parado allí. Y de repente, a ver, viento, cállate. Mar, y automáticamente todo se calmó y se transformó en bonanza. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Qué importante que es creer en la palabra de Dios. Qué importante que es creer. Pero vemos aquí que se hacen una pregunta cuando termina esto. ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedece? Vamos a leer en el libro de Filipenses, capítulo 2. Aleluya. Está alabando al Señor, hermanos. Gloria a Dios. Alaba a Dios. Gracias, Jesús. Capítulo 2, versículo 6. Gloria a Dios. Filipenses 2, verso 6. Amén. Gloria a Dios. Si alguno de ustedes se preguntó quién era Jesús, o qué es lo que hizo, o a qué vino, esta palabra a mí me quebrantaba.
Gloria a Dios, vamos a leerla. Esta palabra es así. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Esto me responde muchas preguntas. Si aquí la Biblia me dice que Él se hizo siervo, ¿usted sabe lo que es una palabra siervo? A muchos nos gusta decir, viene el siervo, ahí viene el siervo. Y a veces el que recibe eso, se quiere inflar. Me dijo siervo. Pero ¿sabe lo que hace un siervo? Gloria a Dios. Cuando usted está durmiendo, el siervo está hablando. Cuando usted está sentado, el siervo viene y le sirve un poco de agua. Sí, Señor. Cuando usted está así, viene al culto, de repente, ahí está el siervo barriendo la iglesia, limpiando los baños. A veces no es solamente tener un trajecito y decirle, ahí viene el siervo. Es el que menos hace las cosas. Pero un siervo es una persona. Y Jesús vino aquí como un siervo. Él no esperó que le sirviera a nadie. Él le servía. Gloria a Dios. Él no esperó. Él no dijo, yo quiero tener esto, yo quiero tener otro. Más bien Él le daba. Cuando no tenían hambre, Él hizo esa oración y el pan se multiplicó. Siempre pensó en los demás. Y ese es el siervo. Gloria a Dios. El siervo es aquella persona que de repente nadie lo ve al siervo. Nadie lo ve, las cosas que nadie lo ve, las cosas que están todas hechas y que nadie las ve, esas son las que hace el siervo. En los tiempos de antes el siervo era el menor de todos. El menor. El del más bajo nivel era como un esclavo, hermanos. Era como un esclavo que solamente lo único que hacía era servir. Y Jesús, la Biblia dice que vino en forma y se hizo siervo. Gloria a Dios. Yo me imagino qué necesidad había tenido Jesús estando allí en el cielo. Estando allí en el cielo, hermanos. Teniendo todas las comodidades, teniendo ángeles alabándole, glorificándole todos los días. De repente dice, no. De repente Dios le dice, vos tenés que bajar allá, tenés que hacer un sacrificio, porque allí mi pueblo está pereciendo. ¿Qué necesidad tenía Jesús estando en toda la comodidad? Pero Él vino a este lugar, aleluya, para rescatar lo que se había perdido. Aleluya, porque Él vino a este lugar para aquellos que estaban necesitados ahora puedan recibir la bendición de Dios. Aleluya. ¿Y cómo no creer en este Dios maravilloso? ¿Cómo no creer a Dios? Gloria a Dios. ¿Cómo no creerle a Él? Gloria a Dios, ¿cómo no vamos a creer en el Señor, siendo que Él es tan bondadoso, tan bueno con nosotros, y a veces somos tan ingratos con Dios? Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Somos tan ingratos a veces. A veces los jóvenes rechazamos a Dios. En el colegio, vos sos cristiano, vos sos una aleluya. No, vos me viste ahí, yo estaba acompañando a mi mamá nomás. No, yo la estaba acompañando a mi mamá ahí, que vaya a la iglesia. Y somos tan ingratos, hermano. Y después a veces queremos venir a la iglesia y querer levantar nuestras manos. Nos negamos a Dios por todas partes. Nos ven en la calle con la Biblia en la mano y la queremos esconder ahí, para que no nos vean con la Biblia. Qué ingrato. Yo lo hacía, por eso lo digo. Si no, no lo digo. Gloria a Dios. Recién estaba yendo a la iglesia, no sabía nada. Veía que me pasaba la gente, cogía la Biblia ahí. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Qué ingrato que fui también. Gloria a Dios. Gloria a Dios.
Pero el Señor de ese lugar nos saca. Amén. Gloria a Dios. La palabra va puliendo nuestro corazón. Sí, Señor. La palabra de Dios va quebrantando nuestro corazón. La palabra de Dios es la que logra, la que llega a transformar el corazón del hombre. No puede ser el predicador, no, el predicador es solamente un instrumento de Dios que Dios utiliza para entregar su palabra. Nada más. No es el que le habla, sino que es la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. No hay nadie, uno recibe la rendición o acá o en estos tiempos hay predicadores, venga a mi iglesia que yo le voy a sanar, venga a mi iglesia y venga de su ofrenda, vamos a hacer un pacto. Hermano, y la gente va y dice, oye, yo voy a ir con el apóstol tal, le dicen tal nombre y piensan que va a ser así. Gloria a Dios. Pero no, hermano, no y no. Amén. Es una equivocación, esas cosas son del diablo. Aleluya. Que el Señor reprenda en esta noche. Amén. Y a veces las personas corren a eso. Yo quiero ir, voy a recibir mi bendición, voy a dar 2 pesos o no, voy a dar 100 pesos y que Dios me dé 300, que me dé 400, porque así me están prometiendo. Si yo doy mi coche ahora, ahí me dicen que Dios me lo va a dar una 4x4, un 0 kilómetro, un Lamborghini, no sé. Hermano, y la gente ilusa, cae en esa cosa y dice, bueno, yo voy. Y dan todo allí, pero en la casa de Dios no quieren dar un centavo. Esas cosas, y después dicen, pero el pastor se queda con el diezmo. ¿Qué viene acá de la ofrenda? Hermano, diste todo allá en el mundo. Allá equivocado, errante, todo el tiempo. Y de repente hoy que te encuentras en la casa de Dios humilde. Y dicen, pero acá están robando. Hermano, el de entregar la ofrenda es un mandato de Dios también. Gloria a Dios. Claro, diezmo también es un mandato de Dios, no es hecho por el hombre. Pero hoy eso hace equivocar a la gente. Hace equivocar y hace a los creyentes, quizás algunos los hace desviar porque dicen, pues es verdad, me lo llevo. Te voy a contar una cosa. Gloria a Dios. Una vez un hermano estábamos charlando allí en mi casa y me decía, ¿sabes lo que falta en la iglesia? Falta revelación, me dice. Falta revelación. Falta discernimiento de los espíritus. Me dice, ¿sabes qué? ¿Sabes qué lo que pasó una vez? Me dice. Yo fui a una iglesia, me dice. Y allí adelante del púlpito, dice, viene un tipo y se manifiesta así, como que se está manifestando un demonio, no sé. Y dice que se empezó a enloquecer. Empezó a moverse por todos lados, a retorcerse por todos lados. Y todos los pastores, los predicadores allí, el diablo te reprendo en el nombre de Jesús, el diablo esto que el otro, acá que allá, empezaban a reprender. Y de repente dice, no lo podemos liberar a este. Vinieron a este hermano y le dijeron, no lo podemos liberar, no lo podemos sacar. Venimos a veces a ayudarnos a orarles. Y el hermano como que se dio cuenta que algo raro había. Y cuando lo hacen orar, levántate y anda para afuera, le dijo. No es que te están viendo, sos una vergüenza, le dice. Andate para afuera. ¿Qué? ¿Te diste cuenta de lo que estaba haciendo? Le dice. Sí, después hablamos afuera. ¿Te diste cuenta de lo que estaba haciendo yo? Y lo miraba así, haciéndose loquito ahí en el piso. Sí. Hermano, esas cosas entran en la iglesia. Esas cosas se llaman herejías. Esas cosas hacen que la gente se equivoque. Esa cosa a veces hace que la gente se desanime. Y ahora entramos en el caso de las tempestades. Pero déjeme contarle un poco más. Cuando este hombre sale allá afuera y tiene esa charla con el hermano, viene y le dice, ¿por qué haces eso en la iglesia? ¿Y saben lo que le dice? Lo hice 5 veces en la iglesia eso. ¿Sabe por qué? Dice, porque ya le roban todo a mi mamá. Dice, y yo vengo acá porque estos son tú, unos charlatanes. Y lo que es eso. A veces caemos en esas cosas. Caemos en esas cosas, en esas equivocaciones, pero eso se llama herejía, porque son doctrinas demoníacas que quieren infiltrarse en la iglesia para hacer que el pueblo de Dios perezca y que nadie esté, no quede uno vivo en la iglesia. Gloria a Dios. Pero aquí hay una iglesia que quiere alabar a Dios. Aquí hay una iglesia que no le presta atención a nadie de ninguno de lo que dice, ni nada. Aquí hay una iglesia que viene y escucha la palabra y en su corazón hay un quebranto. Gloria a Dios. Y en su corazón hay un impacto tremendo.
De tal manera que de repente era una persona que quizás era golpeadora, ahora no, ahora acaricia a la persona. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Ahora tiene amor. Gloria a Dios. ¿Cuántos están entendiendo la palabra de Dios? Gloria a Dios. Y esas cosas hacen que los jóvenes y las personas grandes le caigan abajo. Estando allá arriba en la presencia de Dios todo el tiempo, de repente hace que caigan abajo. Y dicen, no, pero las cosas no son así. Como que se viene un velo y no pueden ver la realidad. Y esas son las tempestades que hoy estamos viviendo también. Porque son como tormentas que se vienen en la iglesia. Son como tormentas que se vienen en la juventud. Lo mismo pasa en la música también, lo mismo. Hay muchos cantantes, tremendo hermano, todo tremendo. Hip hop, reggaetón, en fin. Gloria a Dios, aleluya. Y hoy en día eso como que está engañando a la iglesia. Y dice, no, pero igual, no importa, es música. Si tiene la letra que dice Dios, ya está, puede cantarla. Y no es así. Usted sabe que en el mundo, cuando escuchan un reggaetón, las mujeres están ahí retorciéndose por todos lados. Y me va a decir que en la iglesia van a estar retorciéndose así. No, hermano, está equivocado. Pero ¿eso qué es? Esas son las tempestades que estamos viviendo en estos tiempos, hermano. Y estos tiempos, este es un tiempo en el cual la iglesia tiene que abrir sus ojos solamente a la palabra de Dios. Gloria a Dios. Esas son las tempestades que vienen a querer atemorizar en nuestra vida, a querer engañarnos, a querer desanimarnos por completo. Pero hoy está el Señor en este lugar. Gloria a Dios. Y Él quiere cambiar toda circunstancia. Quiere cambiar todas esas cosas que están pasando. Y si tú te estás queriendo contaminar con esa cosa, en esta noche te puedes arrepentir y el Señor te puede tocar. Y en esta noche el Señor puede obrar en tu vida. En esta noche el Señor puede libertarte, porque Él tiene poder. Gloria a Dios, aleluya. Él tiene poder, hermanos. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos creen que el Señor tiene poder? Gloria. ¿Cuántos creen que el Señor puede sanar una enfermedad? ¿Cuántos creen que el Señor puede libertar al que está cautivo? ¿Cuántos creen que el Señor hoy mismo puede romper las cadenas? Yo no sé cuál es el problema que tú estás pasando, querido joven, querido hermano que estás aquí, pero déjame decirte que el Señor está en tu barca. Y si tú te estás queriendo contaminar con otra cosa, ven al altar de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Ven al altar de Dios. Solamente en la presencia de Dios podrás tener paz. No lo podrás tener con las cosas de allí fuera. Jamás. Esa paz es pasajera, es una paz mentirosa. Que a veces crees, bueno, estoy feliz, estoy contento, no me hace falta nada, tengo mis cosas, tengo mi familia, tengo mi hogar, Y pensamos, nada, pero yo no necesito de nada. ¿Para qué voy a ir a la iglesia si yo soy bueno, no maté a nadie? Hermano, esas cosas se infiltran en el corazón del hombre. Pero el Señor vino a cambiar toda situación. Aquí vemos en la historia que hemos leído que había una situación, una tempestad. Pero fíjese que de repente cuando el Señor suelta esa palabra, aleluya, cuando el Señor suelta esa palabra, vino una bonanza del cielo, empezó a salir el sol y la gente se maravillaba de la cosa, y hasta cosas que decían, pero ¿quién es este? ¿Quién es este que hace estas cosas? Que hasta los vientos y el mar le obedecen. Gloria a Dios. Déjame decirte que ese hombre tiene poder. Déjame decirte que ese hombre se hizo siervo con tal de servirte, con tal de que tú puedas ser enaltecido. Es más, nos ha regalado su salvación. A cada uno de nosotros Él nos ha regalado esa salvación, porque es por gracia del Señor. En Efesios capítulo 2 dice que somos salvos por la gracia de Dios. No es por las obras que hacemos, no es por lo bien que nos comportamos, o lo bien que nos vestimos, o la cosa, la conducta. Eso es parte de la obra de Dios, pero no por eso vas a ser salvo. Hubo alguien que pensó en ti y que pensó en mí. Y ese alguien es el Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Ese hombre vino aquí a hacerse siervo, vino a morir, vino a sufrir como nadie. Dice que el Hijo, hay una parte en la Biblia que dice que el Hijo del Hombre ni siquiera tenía para dónde recostar su cabeza. ¿Ustedes se creen que el Señor vino aquí como un rey aquí? Que iba a tener un reino tremendo. Hermanos, la Biblia dice que Él no tenía dónde recostar su cabeza. Era un humilde. Y nunca esperó que nadie viniera y le diera, vos sos Jesús, vos sos el Hijo de Dios, vení que te voy a dar tal cosa. Aunque el diablo se le presentó.
Pero mismo el Señor también lo enfrentó, pero también tuvo algo previo. Él se preparó 40 días de ayuno, dice que estaba, y cuando se le vino cuando se le presentó el mismo diablo a quererlo tentar, él lo resistió. Gloria a Dios. Ese hombre sigue haciendo milagros. Amén. Si antes al ciego lo hacía ver, podemos tener como referencia a Bartimeo, hoy lo puede hacer. Amén. Si antes al paralítico lo sanaba, hoy también lo puede hacer. Amén. Si antes el Señor, podemos decir infinidades de cosas, si antes el Señor multiplicaba el pan, hoy también lo hace. Si antes el Señor soltaba una palabra y las cosas que Él decía se hacían, hoy también lo hace. Lo mismo como podemos ver aquí, hermanos. La misma palabra dice que de repente le dijo al mar, calla, y silencio, le obedece. Y hoy mismo el Señor está en este lugar y Él le puede decir a tu problema, a ver, fuera, salí de acá. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Porque el Señor no quiere que tú estés sufriendo, hermano. Yo no sé cuál es tu tristeza, pero yo también, cuando entré también a este lugar, sentí como una cosa, como que hay algo, hermano, que hay que orar, hermanos. Gloria a Dios, en este momento hay que orar. Porque hay personas que quizás están tristes y nadie lo entiende, hermano. Hay personas que por ahí están tristes, hermano, y de repente no le dicen nada a nadie y aparenta estar bien. Pero no. Por dentro se está queriendo despedazarse por completo. Pero el Señor está aquí para cambiar toda situación. Gloria a Dios. El Señor está aquí para cambiar tu situación. Gloria a Dios. Si estás sufriendo un desánimo, algo que han dicho de ti, hermano, mira para el frente. No te quedes, no te quedes, no te quedes. Si escuchás que alguien dice, vos no servís, vos mirá al Señor, porque el Señor siempre dice que vos servís. Porque si el diablo te dice, no, vos no vas a poder, el Señor te dice, vos podés. Aleluya. Si el enemigo te dice, vos no vas a poder salir adelante, el Señor va y está agarrado de tu mano, va y tú caminas adelante. Y eres bendecido, y eres prosperado. Hemos visto que el Señor en este lugar ha prosperado a la iglesia. ¿Y esto por qué es, hermano? ¿Es porque no hemos hecho los rebeldes? No. Es porque hemos dispuesto a creer en el Señor. Porque hemos dispuesto a creer en su palabra y en las obras que Él tiene para nosotros. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. 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 Para finalizar, queridos hermanos, Gloria a Dios. gloria a Dios. ¿Usted cree que para Dios hay algo imposible? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito sea su nombre. ¿Usted cree que para Dios hay algo imposible para hacer? Gloria a Dios. Aleluya. Ay, aleluya. Gloria a Dios. Yo puedo decirle que el Señor, en medio de la tormenta y dificultad, a mí me ha sacado adelante. Aleluya. Porque también he sufrido, también he tenido problemas, también he tenido a personas que han desanimado a mi persona y es feo. Pero también he visto la mano de Dios. Gloria a Dios. Cuando mi padre estaba allí enfermo en el hospital, el Señor lo sacó de allí. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Y podemos contar infinidades de cosas que uno los padres, uno tiene allí, uno los ve. Y a veces somos tan ingratos, hermano. Tan ingratos. No queremos ni siquiera darle gracias. Gloria a Dios. A veces tenemos talento. Podemos decir que tenemos talento, sí. Tenemos talento. Algunos tienen talento para predicar, otros para cantar, otros para tocar un instrumento, otros para servir en las cosas de Dios. Pero a veces hay personas que lo esconden bajo la tierra. La Biblia nos relata una historia que dice que un hombre se iba a ir de viaje y allí le repartió, antes de irse, le repartió a uno 5 talentos y al otro 2 y al otro 1, conforme a su capacidad. No dice que al que recibió 1 no recibió nada, no tenía ni capacidad. Tenía capacidad igual, por más de que era chiquita ese talento. Él pensó, dijo, no, yo con esto no hago nada. Con este talento no hago nada. Lo voy a esconder bajo la tierra, listo, pum, chao. Pero ¿qué pasa cuando nosotros hacemos eso? ¿Qué pasa cuando hay capacidad de hacer las cosas y no lo hacemos? ¿Por qué?
porque le has dado lugar al enemigo, porque le has dado lugar a los comentarios que han dicho de ti. Y te has desanimado y no has querido alabar más a Dios. Listo, dejamos ahí. Esconde ese talento bajo la tierra. ¿Sí? Pero vemos a lo que, cuando vino el siervo otra vez, y lo que recibió, él le dijo, pues, ¿cuánto recibiste? Bueno, Señor, vos me diste 2, yo acá tengo, tomá, acá tengo otros 2 más, listo. Y cuando viene dice, bien siervo bueno y fiel, sobre poco has sido fiel y sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Querido joven, te voy a decir en este día, no te quedes. No te quedes. Porque los jóvenes tendemos a quedarnos, pero no es así. Hay que seguir adelante. Hay que seguir adelante. Y aquí hay siervos que están impulsando a los jóvenes. El hermano contaba que quizás antes estaban un poco quedados, pero ahora están ejerciendo las cosas, están sirviendo a Dios de corazón. Y eso se ve, eso es visible. Cuando uno escucha a un joven que alaba a Dios de corazón, lo escucha y dice, gloria a Dios por este joven. Dios hizo tal cosa en él. Oh, gloria a Dios, aleluya. Yo no sé. Aquí el Señor ha hecho infinidades de obras diferentes, personales. Cada quien tiene un testimonio diferente. Pero todos podemos decir que el Señor es poderoso. Todos podemos decir que para Dios no hay nada imposible. Y si ayer calmó una tempestad, hoy lo hace. Gloria a Dios. Ponte de pie, iglesia. Gloria a Dios, aleluya. Quizá la hora ha avanzado. Gracias, Jesús. Vamos a entrar en la presencia de Dios, queridos hermanos. ¿Cuánto han entendido la palabra de este día? No creas, hermano, que todo ya se acabó. No creas que todo ya está terminado. No. Esto recién comienza. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Esto recién comienza, querido joven. Gloria a Dios. Si tú pensaste, no, ya está, estamos en la última, ya está, no voy a ir mal iglesia. Déjame decirte que el Señor tiene algo precioso preparado para ti. Y Él te quiere usar. Gloria a Dios. Él te quiere usar, joven. Te quiere usar como instrumento. Yo nunca me imaginé estar predicando. Quizá en estos momentos, si yo no hubiese conocido al Señor, quizá hubiese estado en la calle tirado. Pero el Señor tuvo misericordia de mí. Y yo no me jacto de nada, no me creo nada. Solamente le doy gloria a Él y digo, gloria a Dios por las bendiciones que Él hace. Comienza a adorar a Dios, hermano. Aquellos que han entendido esta palabra, que quizás sienten una tristeza en su corazón y quieren arrepentirse y venir al altar. Aquí los siervos estarán orando, estarán clamando por su vida. Yo no sé tu problema, joven. Aleluya. Yo no sé tu problema, pero hay uno que lo sabe todo. Hay uno que sabe todo, hasta lo más oculto que tú haces lo sabe. Y si tú piensas, no, a mí el Señor me olvidó, a mí el Señor no me ve cuando yo hago tal cosa, el Señor te ve. El Señor te ve. Y Él te va a bendecir y te va a sacar adelante, pero tú tienes que confiar y creer en Dios. Gloria a Dios. Comienza a alabar a Dios, hermano. Comienza a orar. Gracias te damos, Señor, en este día. Gloria a Dios. Comienza a alabar a Dios, hermano. Levanta tu manito si así lo sientes. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias te damos, Señor, en este día. Los hermanos que han entendido el mensaje pueden estar pasando aquí al frente. Los hermanos van a estar orando por su vida. Gloria a Dios, aleluya. Pasa al frente, hermano, no se quede, hermano, porque el Señor hoy quiere bendecirlo. El Señor hoy quiere obrar en su vida. El Señor hoy quiere libertarlo y romper las cadenas. Gloria a Dios, aleluya. El Señor tiene poder. El Señor tiene poder para cambiar toda situación, todo problema, toda dificultad. Él tiene el poder para sacarte adelante. Tan solo créele nada más. Ese es tu trabajo, nada más que tienes que hacer. Es creer que el Señor tiene poder. Creer que el Señor puede hacer que tu situación se revierta y que puedas tú cambiar tu situación y ahora servir a Dios de un corazón sincero y humillado ante la presencia de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios por los hermanos que están pasando acá al frente. Los hermanos van a estar orando y poniendo sus manos. Aleluya, los que se quedan en los asientos, levanten su mano. Vamos a estar orando, clamando al Señor. Gloria a Dios, en esta noche el Señor tiene que romper las cadenas. En esta noche el Señor tiene que libertarte. Si quizás te has equivocado, el Señor en este día te puede, aleluya, hacer entender las cosas.
Gloria a Dios. En este día el Señor quiere cambiar tu situación, querido joven. Si no crees que todo está perdido, aleluya. Hoy es tu día. Hoy es tu día. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. Aleluya. Gracias por tu bondad. Gracias, Señor, por ese sacrificio tan grande que hiciste en la cruz del Calvario. Gracias te damos por tu sangre que limpia el pecado.